Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar con los textos, con los textos de ficción en la comprensión lectora, ¿sí? Bien, esta parte me gusta mucho, es muy interesante porque ya vamos avanzando en la complejidad de la lectura de los textos. Pasamos de dos palabras en las analogías, luego oraciones o fragmentos de párrafos para completar oraciones, pues, y luego vamos a pasar a textos completos. Hice una distinción entre los tipos de texto y señalé una separación entre los textos de ficción y de los textos de no ficción. Para mí es importante porque las estrategias y el tipo de preguntas que te hacen en cada uno de los reactivos es diferente. En los textos de ficción vamos a encontrar los textos narrativos. En los exámenes vamos a encontrar cuentos, textos líricos, que son poemas, o fragmentos de textos dialógicos, que pueden ser piezas teatrales, por ejemplo, ¿sí? Y este tipo de texto se denominan de ficción porque van a representar historias, personajes y eventos que son mayoritariamente imaginarios, inventados y que no están basados en hechos reales, ¿sí? Por eso se les denomina de ficción, aunque hablen de cosas que tienen que ver con la realidad, ¿sí? Se caracterizan por su capacidad de transportar al lector a mundos ficticios donde pueden experimentar emociones, reflexiones sobre temas profundos y explorar esa creatividad del autor. Utiliza un lenguaje figurado, esto es, figuras retóricas como metáforas, comparaciones e ironías para transmitir mensajes de manera más creativa, enriquecer el texto y despertar la imaginación del lector. Tienen una función muy precisa y el tipo de lenguaje que se utiliza es muy diferente a los textos que no son de ficción. Sus objetivos son completamente distintos. Mientras los textos de ficción intentan este, trabajar con las emociones de las personas, referirse a una realidad y buscar pues tu reflexión, tu empatía, tu emoción, tu disgusto, no sé, apelan pues a a todo tu bagaje emocional. Los textos de no ficción tienen otros objetivos y el tipo de lenguaje que utiliza es completamente opuesto. Los textos de ficción usan figuras retóricas y lenguaje figurado, y los textos de no ficción utilizan un lenguaje denotativo, ¿sí? Hablan de la realidad porque pretenden describirla completamente. Entonces, el tipo de lenguaje es completamente distinto, por eso separé estos tipos de texto. Recuerda, estamos practicando para el examen de ingreso a nivel medio superior o superior en el área de comprensión verbal. Estamos hablando de comprensión lectora. Por su parte, los textos de no ficción se refieren a aquellos que tratan de ser fieles a la realidad con el objetivo de divulgar, informar o educar sobre un tema concreto, como en los textos expositivos, son los libros de tu texto, infografías, ¿sí? Narrativos como biografías, argumentativos como ensayos, artículos de opinión o periodísticos, noticias, reportajes, entrevistas, ¿sí? Las entradas de los diccionarios también, por ejemplo, son textos de no ficción, ¿sí? De enciclopedias. Se caracterizan porque se enfocan en las ideas, los hechos, la realidad y el análisis de eventos, lugares o personas que sí existen. Utilizan un lenguaje literal y concreto para transmitir su mensaje a través del uso convencional de la lengua, por lo que es sencillo, directo y muy claro. Estos textos en general se estructuran con introducción, desarrollo y conclusiones. Como ven, son dos tipos de texto completamente distintos, son dos lenguajes completamente distintos,
Por eso he hecho esta separación. Vamos a empezar con mis favoritos, que son los textos de ficción, ¿sí? Vamos a observar primero cómo se estructuran estos ejercicios. Bien, pues se van a presentar lecturas de ficción como cuentos y poemas, en general, porque el espacio es breve, ¿sí? Que tú deberás comprender de forma profunda y crítica. Las preguntas de opción múltiple van más allá de la comprensión literal, esto es, de lo que dice exactamente el texto, solicitando que relaciones el contenido con su contexto histórico, social o con experiencias personales o de tu realidad para interpretarlo de manera completa. Esto implica desarrollar una comprensión detallada y reflexiva, fortaleciendo tu capacidad de pensar críticamente sobre lo que lees y apreciar los diversos elementos de un texto de ficción, ¿sí? Híjole, todo esto es muy complejo y requiere, pues, de tu hábito de estudio constante, de lectura constante de textos de ficción. En general, como el tipo de lenguaje es más complejo, para mí me parece como la joya de la corona para entender el lenguaje, ¿no? Bien, ¿qué requiero en mi bagaje cultural, en mis habilidades para poder contestar estos reactivos? Bueno, contar con habilidades que permitan comprender y analizar la estructura narrativa, los personajes y la trama, lo cual ayuda a captar la intención y el propósito de la historia. También es necesario interpretar el tono y el estilo del autor para entender el mensaje implícito del texto, es decir, lo que no viene mencionado de manera explícita. Asimismo, es clave reconocer y analizar el lenguaje figurado, que revela significados más profundos del texto. Finalmente, las habilidades de inferencia y deducción son esenciales para interpretar detalles no explícitos, contribuyendo a una comprensión completa del texto. Como ves, es algo complejo, ¿sí? También los textos de no ficción tienen su complejidad, pero está en otro nivel. Ya lo veremos cuando sea este momento, ¿sí? Vamos a pasar a los hacks, a los tips, a las estrategias que nos van a ayudar a resolver estos ejercicios de manera más eficaz. Hack número 1. Identifica la estructura del texto, ¿sí? Observa la estructura y el estilo. Los cuentos tienen una narrativa con personajes y trama, mientras que los poemas suelen usar versos, ritmo y figuras literarias como rima o metáfora. Bien, la primera manera de identificar a estos dos, bueno, en un cuento van a aparecer personajes y además, pues va a estar el texto anotado como de corridito, ¿sí? Entonces, en un poema, por el contrario, ¿sí? Vamos a encontrar versos que son líneas que no cubren la totalidad del renglón, digamos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver que son completamente distintos. Cuando empiezas a leer un texto narrativo, en las primeras tres renglones tienes que pensar, ¿quién es el personaje? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cuál es su situación? ¿Sí? Y en un poema tienes que ir viendo poco a poco, seguramente puedes traer ahí un lápiz y tienes que ir hablando como de temas, de emociones, de sentimientos, si hay algún tipo de personaje o yo lírico, que es la voz que enuncia el poema del que se está hablando, pues, y qué le pasa, qué emociones, qué sentimientos. Tienes que ir haciendo tus notas mientras vas revisando el texto. Esto te va a ayudar muchísimo anticipar lo que te van a preguntar, ¿sí? Número 2, interpreta el tono y el estilo del autor. Observa cómo el autor usa el lenguaje para transmitir emociones o estados de ánimo. Esto te ayudará a entender el contexto emocional y responder preguntas sobre la intención del autor o el tono del texto, ¿sí?
El autor está jugando con el sentido del humor, está tratando de que reflexiones sobre un tema, me está platicando de algo muy duro, triste que le está sucediendo, me está hablando de un mundo futurista, este, ¿cuál es su contexto? ¿Cuál es el tono en el que lo está mencionando? ¿Está utilizando el sentido del humor? ¿Está utilizando la ironía, el sarcasmo? Este, puede estar jugando a que me está vendiendo un producto, no sé, ¿qué es lo que está sucediendo con el tono y el estilo del autor? Esto te va a ayudar mucho a entender y anticipar, pues, qué está pasando con el personaje, ¿sí? Y es de lo que te van a preguntar. Mientras en un texto expositivo, pues te van a preguntar por datos y hechos, ¿sí? En, en un cuento te van a preguntar por personajes del texto que estás leyendo, por su situación emocional, etcétera, ¿sí? Bien, bien, determinar temas y motivos es clave. Sí, sí, sí. Sí, identificar esta parte de los temas y los motivos va a ser bien importante. ¿Por qué? El tema, fíjate bien, el título del texto es una cosa. El tema es otra cosa. Y los motivos son algo mucho más fino e interior que el tema. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Déjame pensar. Este, la primera novela que se me vino a la mente fue eh, Frankenstein o El moderno Prometeo. Este es el título de una novela, ¿sí? Pero el tema de la novela es muy amplio. Los temas generalmente son pocos en la literatura, pueden ser el amor, la muerte, este, em, ¿qué más puede ser? La guerra, la violencia, la fortuna, no sé. Estos pueden ser los temas, ¿sí? Y los motivos, por ejemplo, el tema de Frankenstein es el tema, uno de los temas, porque como saben es una novela y es muy amplia, uno de los temas es el, esta idea de la ciencia como un motivo para enfrentarte al destino de la naturaleza. Es la ciencia contra la naturaleza. Creo que será uno de los temas importantes de esta novela. Pero entre los motivos hay muchos. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Por ejemplo, si alguno ha tenido la fortuna de leer esta bellísima novela de Frankenstein, va a encontrar que hay un motivo muy interesante que es eh, considerar que algo feo por fuera, ¿sí? No va a tener emociones o sentimientos como si los tiene la criatura que crea Frankenstein, por ejemplo. Y como ven, el título es uno, el tema de la novela es otro, la ciencia contra la naturaleza, ¿sí? Porque, pues como ustedes saben, Víctor Frankenstein es un personaje que empieza a estudiar de la ciencia y que puede darle vida a la materia orgánica inerte, ¿sí? Entonces, él, pues desafía el destino y se pone a ser una criatura, ¿sí?
y cuando ve que se levanta, pues es carne que ya tuvo un proceso de descomposición y cuando lo trae a la vida, se horroriza porque aunque él hace una colección de fragmentos de cuerpos que han sido pues seleccionados por su belleza, ¿sí? Cuando la criatura se levanta, pues es un monstruo, ¿sí? Se horroriza y lo deja ir. Entonces, el tema es esta, digamos, esta arrogancia de Víctor Frankenstein ante las leyes naturales de la naturaleza, que implica que los seres vivos, la materia orgánica, tiene un ciclo de vida y, y la muerte, ¿no? Entonces, después, cuando la criatura se encuentra con conciencia y con vida, pues él no se percata de lo que los prejuicios que tiene la gente cuando lo observan, ¿no? Que lo encuentran desagradable y horrendo a la vista, y eso hiere sus emociones, hiere sus sentimientos, y como no puede provocar ternura, se vuelve un ser eh, pues con ganas de venganza, ¿no? Y pues se va a ir a vengar de su creador, porque para él es el que tiene la culpa de que la gente lo rechace, ¿no? Bueno, ya les conté toda la historia, ojalá que tengan oportunidad de leerlo, es una obra hermosa, pero dense cuenta, pues, como una cosa es el título, otro es el tema y que puede haber muchos motivos, ¿no? Muchos como si fueran subtemas del texto. Vamos a empezar con el hack número 4. Realiza inferencias lógicas. A partir de los detalles implícitos, saca conclusiones sobre el tema. Estas inferencias serán útiles para responder preguntas sobre el significado oculto o el desarrollo de los personajes. Por ejemplo, eh, siempre les pongo el ejemplo de la inferencia del cuento. Entonces, yo les pregunto, en Caperucita Roja, ¿la mamá de Caperucita quería mucho a Caperucita o no la quería? Y entonces generalmente dicen, pues sí, porque era su hija. Y le digo, bueno, pero si yo tengo un hijo al que amo mucho, no lo voy a mandar con una canasta de pastelillos a cruzar por el bosque donde anda un lobo, ¿no? Es como mandar la carnada, ¿no? O sea, no. Yo creo que ahí hay que hacer una inferencia de qué pasa con la mamá que se quiere desapegar de la niña, ¿verdad? Entonces, digo, les cuento este ejemplo ahí medio cursi para que se den cuenta de cómo tenemos que ir realizando inferencias en lo que vamos leyendo. Bien. 5. Relaciona acciones y eventos. Observa cómo los eventos y las decisiones de los personajes contribuyen al desarrollo de la historia. Esto te ayudará a responder preguntas sobre la progresión de la trama o el impacto de ciertos acontecimientos en el desenlace, ¿sí? Es importante que vayas haciendo un señalamiento, puedes ir subrayando, puedes ir marcando palabras clave, que te ayuden a entender como estas acciones que van sucediendo en la trama, que tienen una lógica, ¿sí? Que de cómo se van desarrollando. De hecho, generalmente en las preguntas de cuentos te preguntan que cuáles hechos sucedieron primero. Entonces tú tienes que tener bien claro en tu mente si Caperucita salió primero, si el último lugar vio al lobo, si en el puesto número 2 se encontró al cazador, etcétera. ¿Cómo ocurrieron los hechos y en qué orden? ¿Sí? Para que lo tengas claro. Generalmente te preguntan esas cosas. Y el número 6 es conocer las figuras literarias, ¿sí? Estos son recursos que se usan de forma original para potenciar su significado o realzar su belleza. Tienen como finalidad destacar una idea, persuadir, embellecer un texto o despertar una emoción en el lector. Y bueno, pues como sabes, aquí te vamos a presentar
algunas de las figuras literarias más comunes. Hay muchas, 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 muchas. Yo tengo por ahí un diccionario de figuras retóricas que tiene unas, ¿qué te gustan? Unas 300 páginas como mínimo, ¿no? Quizás tiene más. Este, son muy amplias, ¿sí? Y pues yo te sugiero que reconozcas por lo menos estas que te estoy proponiendo aquí, que las estudies, que las revises, que veas ejemplos. Se utilizan mucho en la publicidad, se utilizan mucho en campañas publicitarias y no sé, también como en cartones políticos, sí. Se utilizan, tienen muchas funciones, pues no creas que nada más están en cuentos y poemas y eso te va a ayudar como a interpretar esa parte para que no sientas que es como un tipo de lenguaje que está limitado a un área del conocimiento, a una aplicación nada más, porque tiene muchas aplicaciones. Entonces, considero que es interesante que tú las reconozcas, ¿sí? Y bueno, aquí nada más te voy a hablar de un par para que tú lo revises, con calma, ¿sí? em, la hipérbole, ¿sí? Esta figura es la protagonista de aumentar o disminuir en exceso cualquier expresión. Puede ser literal o figurada, ¿sí? Esta es la figura de la exageración, ¿sí? El ejemplo te lo va a decir muy claro. Laura me hizo morir de la risa. Date cuenta que lo utilizamos mucho en un lenguaje coloquial de todos los días, ¿sí? Esta, no le digas a nadie, pero esta, la hipérbole, es la figura retórica de la carrilla, ¿sí? De los apodos. Ok, luego, en segundo momento te voy a hablar de la metáfora, ¿sí? La metáfora es la reina de las figuras retóricas, ¿sí? Se compone de dos partes básicas, un concepto real al que se hace referencia y un concepto imaginario que, que va, digamos, a describir, a referir al real, ¿sí? Por ejemplo, sus cabellos de oro, ¿sí? Aquí en sus cabellos de oro, la gente, pues obviamente en general, pues va a tener cabello, pero no puede tener oro en el cabello, ¿sí? Si esto fuera literal, primero, a ti no te puede crecer algo inorgánico en tu cuerpo, bueno, que yo sepa, pues, este, si a alguien le crece oro, híjole, sería un caso completamente extraño ver cómo se produce esto, ¿sí? Sería un misterio de la ciencia para empezar, ¿sí? Pero aquí lo que refiere, sí, este es lenguaje completamente figurado, lo que refiere es el color, la calidad, la valía de el cabello, la hermosura. Esta figura es una imagen que describe justamente lo precioso que es el cabello de alguien, ¿sí? Sobre todo estas declaraciones se hacen con amor, ¿sí? Y sus ojos de negra noche, es la segunda metáfora aquí, ¿no? Sus ojos, ¿sí? Son oscuros como una noche, ¿no? Bueno, también aquí, pues nadie puede tener ojos de noche, ¿sí? De esta materia, de esta sustancia que es lo nocturno, nadie los puede tener, ¿sí? Solamente de manera figurada. Tenemos la antítesis y la ironía, ¿sí? El símil o comparación se parece mucho a la metáfora, pero esta lleva la palabra generalmente como, miren el ejemplo, tus ojos son como la noche, ¿no? Que en el anterior eran tus ojos de negra noche, ¿sí? Entonces ahí la diferencia es mínima, ¿sí? Y revisen con calma estas figuras literarias, busquen ejemplos. Aquí les traté de poner ejemplos pues muy sencillitos, muy coloquiales, para que identifiquen cómo son cada una de ellas, ¿sí?
No es necesario que las memoricen todas, ¿sí? Yo les sugiero que con que conozcan dos o tres que les parezcan interesantes e importantes, ¿sí? Sobre todo la de la metáfora, creo que es la que más les preguntan, ¿sí? De hecho, en general, a los estudiantes les cuesta mucho identificar o correlacionar el lenguaje figurado. Ténganlo muy presente. Es algo que les preguntan mucho porque, como ven, en nuestra vida cotidiana usamos lenguaje figurado y aquí tenemos que darnos cuenta de que se utiliza con una finalidad discursiva para producir emociones, sentimientos en los lectores. Quiere decirnos el lector con ciertas figuras literarias, ¿sí? Recuerden que también pueden aparecer en imágenes, ¿sí? En publicidad, estas figuras históricas, ¿va? Revíselas con calma. Les digo, no es necesario que las aprendan de memoria, pero sí que las lleguen a reconocer, ¿sí? Bien. Vamos a iniciar. Bueno, aquí había puesto otro, pero vámonos a ir con el texto de Los Nadie, ¿sí? Este texto, bueno, es corridito, sí, aquí lo puse en dos columnas, ¿sí? Ahorita quiero que vayan viendo qué tipo de texto es, ¿sí? Solamente por lo que dice, por cómo está estructurado, vean qué tipo de texto es. A ver, piénsenlo. ¿Es un cuento o es un poema? Solamente por su estructura. Muy bien. Sí, si pensaste que es un poema, sí, este texto es un poema. Observa cómo las líneas no están como terminadas. Digo, ciertamente hay textos que están como acomodados a la izquierda, pues, pero este texto tiene versos. De hecho, en el libro se puede ver completamente esta distinción, ¿sí? Tiene versos, ¿sí? Vamos a ver. Inicio la lectura del poema Los Nadie, de Eduardo Galeano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Híjole, qué fuerte texto, ¿no? Yo he visto algunos videos donde Eduardo Galeano lee este texto y a los tres primeros versos la gente empieza a reír y luego tenemos en contraste este final, ¿verdad? Este final que nos baja, digamos, a una realidad muy dolorosa, ¿no? Bien, pues entonces hay que observar quiénes son los personajes, digamos, de este texto. Sí, efectivamente son los nadies, pero ¿qué cosas son los nadies? ¿Qué son?
Recuerda, aquí necesitamos ir haciendo nuestras notas antes de ver las preguntas, porque si no reconocemos el texto de del que nos van a preguntar, no vamos a poder entender las preguntas, ¿sí? Es muy importante que tú hagas tu subrayado, tu, sí, pues tu manera de resaltar los elementos que consideres clave, ¿sí? Ok, entonces decíamos, ¿cuál es el tono de este autor? Vamos a empezar. El título, Los Nadie. ¿Cuál es el tema? Nos habla de la pobreza, ¿sí? De la pobreza de las personas y cómo estas personas pobres, ¿sí? Son discriminadas socialmente, ¿sí? Que parece que no son ninguna persona, por eso dice aquí la palabra ninguneado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que te dejan sin ninguna clase de valor, que te despojan de tu valía, ¿sí? Aquí sobre todo nos dice que las personas pobres no tienen valor, que sus creencias no son religión, sino superstición, ¿sí? Que no tienen idioma, sino dialecto. Esto es muy claro. Y yo creo que la más fuerte de estas es que nos dicen que no tienen cultura, sino folclore, ¿sí? Es un desprecio a las minorías, ¿sí? Por ejemplo, pensemos aquí en las personas que pertenecen a algún tipo de etnia, ¿sí? Que son despreciados en su lengua, en su religión, en su cultura, en sus tradiciones, ¿sí? Y nos dice aquí que en general las personas pobres, no solamente de cualquier etnia, sino de cualquier grupo que ha sido tradicionalmente discriminado, pues están esperando que un día les llegue pues la buena suerte, ¿verdad? Pero pues esto no sucede, ¿sí? Y miren cómo va terminando este tono que parece un tono humorístico al inicio, ¿sí? Con esta introducción que dice, sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres, ¿sí? Hacia ahí un juego, una figura retórica, que no les voy a decir cuál es porque luego es una pregunta, ¿sí? Ustedes vayan pensando, donde hace una relación entre las pulgas con las personas pobres que intentan comprarse su propia región, ¿sí? Comprarse aquí, en este caso, las pulgas, comprarse el perro para poder tener algo, ¿sí? Bien, luego, este discurso, pues, del que nos va hablando Eduardo Galeano, a pesar de que no tiene como palabras este, complejas, no tiene palabras difíciles, ¿sí? Digamos, sí, en el sentido del vocabulario en general, lo que estamos viendo, pues, es un discurso de denuncia que busca que las personas que lo lean, pues, reflexionen sobre la condición de pobreza de las personas, ¿sí? Porque aquí nos dice pues que estas personas también tienen un sentido utilitario para la cultura en general, ¿no? La cultura hegemónica o la cultura dominante, ¿sí? Dice, pues son solamente números, a la historia no les importa si viven o mueren, ¿sí? Porque a final de cuentas estas historias aparecen solamente en la crónica rojas y en la prensa local de heridos, balaceados, ya saben, eh, y que su, su vida es insignificante, ¿no? Desde ese punto de vista. Bien, vamos a las preguntas.
¿Cuál es el tema principal del poema Los Nadie de Eduardo Galeano? Bueno, si haces el análisis, pues las preguntas van a ser muy sencillas. Bien, vamos a verlas de uno por uno. Sí, recuerda, yo creo que podemos ver, vamos a tomar otra técnica. Primero vamos a ver cuáles no, cuáles descartaríamos en primer momento y luego nos quedamos con dos, con una, para ver cuál es la respuesta correcta, ¿va? Ok, bien, yo creo que la primera que borraría es la A, la esperanza de un futuro mejor para los marginados. No, esto no es el tema, pero de ninguna manera, ¿no? El poder de los sueños y la superación personal, por supuesto que no. La crítica a las supersticiones populares podría ser, la importancia de los recursos humanos en el desarrollo social. No, eso tampoco tiene absolutamente nada que ver, sí, sería como un manual de otra materia, ¿no? Entonces nos queda la crítica a las supersticiones o la explotación y deshumanización de los sectores más vulnerables de la sociedad. Indudablemente, el inciso B es la respuesta correcta, ¿verdad? Ok, sí, pero para poder llegar con rapidez y claridad a esta respuesta, pues tienes que hacer todo el análisis. Bien. Dos, en el poema, ¿qué representa la palabra, o más bien, la locución, buena suerte para los nadie? Bien, ¿qué representa? Vamos a ver lo que no puede representar. Ah, una oportunidad que los nadie crean con esfuerzo, que dice la B. No, no, aquí nunca dice en el poema, nunca dice que los nadie van a salir adelante si se esfuerzan. No, al contrario, dice que eh, pues que socialmente está construida una estructura que oprime a, a cierta clase social, ¿no? Un evento fortuito que ocurre en contadas ocasiones. No, no es la historia de uno que no fue a la escuela y que logró éxito, no. De la esperanza constante de un héroe que traiga el cambio social. No, tampoco se habla de un Mesías que llega a redimirlo todo. Luego nos dice un resultado directo de seguir ciertas supersticiones. Fíjense bien, esta para mí es un distractor porque este elemento sí se menciona explícitamente en el texto, ¿sí? Nos habla de las supersticiones y del resultado directo de seguirlas, ¿sí? Pero observen bien, que aparezca dentro del texto no quiere decir que sea la respuesta, ¿sí? Porque la buena suerte para los nadie es lo que dice el inciso A, una promesa de cambio que nunca llega, ¿sí? Porque ellos, por más que cambian la escoba, por más que hacen sus rituales, esto no cambia para ellos. Por tanto, el inciso A es la respuesta correcta, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Qué figura retórica predomina en los versos? Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. ¿Sí? Entonces, ya ven que les decía, revisen esta aquí, por ahí nos van a preguntar, ¿no? Sí, eso es muy evidente de que va a ser de lo primero que les van a preguntar. Entonces, vamos a ver cuál no puede ser. Bien, yo diría que antítesis y paradoja no puede ser de ninguna manera porque ambas figuras literarias hablan de elementos que son contrarios y aquí no lo son, ¿sí? La hipérbole es una exageración, ¿sí? Tampoco puede ser. Nos queda metáfora y símil. Recuerden que dije que estas figuras retóricas eran muy parecidas, como si fueran primas, ¿no? O hermanas. Pero como aquí no vemos una frase o un conector que haga una comparación entre dos elementos, nos queda solamente la metáfora como la opción correcta. ¿Sí? Bien. Número 4. ¿Cómo se relaciona el concepto de los nadie con la realidad social y económica contemporánea? Hay que leer muy bien la pregunta. ¿Qué me está preguntando?
¿sí? Me pregunta cómo relaciono a los nadie con lo que sucede en lo social y en lo económico actualmente, ¿sí? Hay que preguntarnos también qué me pregunta la pregunta, porque a veces, si no interpreto bien lo que me están preguntando, pues no puedo responder, ¿sí? Bien, entonces, el concepto de los nadie, o sea, ya sabemos, los nadie son las minorías, ¿sí? ¿Cómo se relacionan con lo que actualmente sucede? Este tipo de preguntas son muy frecuentes, ¿sí? Son, eh, son preguntas que proponen o que están intentando que tú relaciones tu realidad con lo que estás leyendo, ¿va? Entonces, bien, vamos a observar las respuestas. Vamos a ver cuáles no tienen nada que ver. El poema refleja un optimismo frente a la movilidad social. Claro que no, jamás se habla de movilidad social. La movilidad social es cuando te esfuerzas, estudias, trabajas y por lo tanto puedes dejar la pobreza. Pero eso no sucede. Del texto no se habla nada de que las personas de repente puedan volverse ricas o pertenecer a otra clase social y dejar la pobreza. En ningún momento se habla de eso. Entonces, esto no puede ser. Nadie representan a los emprendedores que intentan prosperar. No, no se habla de emprendedores, aunque es algo que encontramos muy comúnmente en nuestros días, ¿sí? No, es un poco lo que decíamos de la movilidad social. Esto pues no sucede, ¿sí? El poema sugiere que los nadies son una clase en ascenso. No, tampoco. Es como estas tres opciones refieren mucho a este elemento, pero pues esto no sucede. Sí, y luego vamos a la E, que creo que tampoco tiene nada que ver. Los nadies son aquellos que se benefician de la globalización económica. No, tampoco. ¿Sí? No lo podemos relacionar tampoco con la globalización. Esto pues no sucede así. Solamente la D, los nadie simbolizan a las personas marginadas que, a pesar de sus esfuerzos, permanecen invisibles y explotadas. Esta es la única respuesta correcta, la D. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente. 5. ¿Qué sentimiento predomina en el poema y qué efecto tiene en el lector? ¿Sí? Vamos a ver primero con los sentimientos. Desprecio. ¿Hay desprecio en el poema? ¿Hay resignación? ¿Hay esperanza? ¿Hay frustración? ¿O hay optimismo? Yo creo que el sentimiento sería, el primero que borraría es la esperanza. No, es un texto muy desolador. Piensen solamente en el final. ¿Hay optimismo? No, tampoco. Entonces hay desprecio, resignación o frustración. Yo creo que no hay desprecio por los nadie, ¿sí? Quizás podría estar entre la B y la D. Vamos a ver cuáles de estos sentimientos pueden empatar más. Resignación, porque los nadie aceptan su destino sin luchar. No, no. No, justamente este poema está hecho para reflexionar sobre esa condición, ¿sí? Y eso ya implica una lucha, ¿no? No es que, ay, bueno, yo ya soy pobre y ya me voy a quedar así, voy a morir siempre pobre, no. Yo creo que entonces vámonos por frustración, porque los esfuerzos de los nadie parecen inútiles, porque sí hay esfuerzo, ¿sí? Sí, por ejemplo, sí hay cultura, pero la cultura hegemónica, es decir, la cultura dominante, pues la llama este folclore. Entonces, eso quiere decir que ya su manera de vivir la vida debe ser borrada. Piensen, por ejemplo, en la lengua, ¿no? Ay, es que hay más habitantes de español en el mundo. Entonces, que dejen de hablar sus lenguas indígenas, por ejemplo. Pues no, porque cada lengua es una construcción diferente y nos va a dar una
visión del mundo diferente y eso enriquece las diferencias, pues enriquecen la condición de la vida, ¿sí? Y eso hace que la vida sea muy bella para ser vivida, ¿no? Entonces, la D es la respuesta correcta, ¿sí? La 6. ¿Cuál es el propósito de Galeano al utilizar enumeraciones como que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía? Fíjense bien, ¿para qué o por qué Galeano va a enumerar ese tipo de cosas? ¿Sí? Vamos a revisar. Resaltar las diferencias entre las clases sociales de forma objetiva. No. Destacar las limitaciones de los nadie para mostrar su falta de habilidades. No, jamás se habla de que no hay habilidades, ¿sí? Criticar la forma en que la sociedad desvaloriza y deshumaniza a los marginados. A mí me parece que esta es la correcta, pero vamos a ver las demás. Celebrar las culturas populares frente a la alta cultura. La alta cultura es la cultura hegemónica, ¿verdad? No, no, no. Es que no lo hace para celebrarlas. Está hablando de cómo se desvalorizan, ¿sí? Justificar la posición de los nadie en la sociedad. No, no los está justificando, ¿no? Está señalando justamente que está criticando o señalando, pues, que esto no debe suceder así, que también tienen mucha valía, ¿no? Que desde las esferas de la cultura hegemónica o de la alta cultura, la cultura dominante, pues esto está sucediendo así, pero no quiere decir que no sean importantes, que no sean bellos, ¿no? Por eso la C, criticar la forma en que la sociedad desvaloriza y deshumaniza a los marginados, es nuestra respuesta correcta, ¿sí? Vean qué sencillo resulta, qué rápido vamos avanzando cuando hacemos bien nuestra labor de analizar muy bien el texto. 7. ¿Cómo podemos interpretar la repetición de la frase los nadies a lo largo del poema? ¿Sí? Como una celebración de la diversidad social. No, no está hablando de diversidad social. No, esto no puede ser. Como una forma de darles protagonismo a los marginados, aunque sea de manera irónica. Creo que esta va a ser la respuesta correcta, ¿sí? ¿Por qué? eh, les está dando protagonismo y sí, justamente aquí hay una ironía porque aunque no son nadie, los vuelve protagonistas, ¿sí? Revisen sus figuras retóricas, ¿va? C, como un recurso para reducir la importancia de los personajes del poema. No, justamente es un elemento contrario al que acabamos de ver en el punto B, por eso esta no puede ser la correcta. D, como una exaltación de la relación emocional con los personajes. No, no, no. No, una exaltación emocional de sería continuar pues diciendo que no son nadie y que no son nada. Pero esto no es así. Está diciendo que ellos no son nadie para hablar justamente de que son personas que están invisibilizadas, que se han vuelto invisibles ante los ojos de la sociedad, que no los vemos, que como representan minorías no valen nada, pero justamente eso es lo que está señalando y criticando este autor. Como una forma de justificar la diferencia entre los nadie y tú. No, esto no tiene nada que ver, ¿sí? Por lo tanto, la 7, la respuesta correcta es la B. Bien, 8. ¿Qué quiere decir el autor con recursos humanos en el verso? Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Bien, como sabemos, el hecho de los recursos humanos es que es aquello que se necesita humanamente, cuántas personas para realizar qué actividades, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que no son seres humanos, que no son personas, sino lo que se necesita para hacer algo. Esa es la lectura que se hace de ese verso. Ahora, ¿cómo lo vamos a empatar con las opciones? Bueno, vamos a encontrar que dice, considera que los nadies son valiosos solo como piezas productivas. Sí, yo creo que esta va a ser la respuesta correcta, el inciso A, porque habla de que la valía de las personas tiene que ver con su capacidad
de trabajar, de producir algo. ¿Sí? Vamos a ver las opciones. Cree que los recursos humanos son la base del progreso social. Esto puede ser correcto, pero en otro tipo de texto, ¿sí? No en este. Sugiere que los recursos humanos son tratados con justicia, incorrecto, totalmente contrario a lo que dice el autor. Considera que los recursos humanos representan la creatividad de los nadie, incorrecto, totalmente opuesto. Propone que los recursos humanos son una clase privilegiada, incorrecto, totalmente. Como dijimos, comprobamos, revisando todas las demás opciones, que la respuesta A es la correcta. Vamos a la 9. ¿Por qué Eduardo Galeano escribió sobre los nadie? Bueno, pues para celebrar la belleza de los pueblos originarios de América Latina. Es la primera opción. Vamos a ver cuál es la correcta. Pues sí nos está hablando de minorías, pero no exactamente de pueblos originarios. Puede hablar de muchos pueblos, de muchos, perdón, de muchos grupos minoritarios, no de América Latina, tendría otras palabras en el texto, ¿sí? De hecho, Eduardo Galeano tiene un hermoso libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Si les gustó este poema, de veras les recomiendo ese texto, así como es la Biblia para muchas personas, ¿sí? Que están en este tono de protesta por las injusticias sociales, por la valorización de los pueblos y la cultura de América Latina y en contra de las hegemonías culturales, ¿sí? Se los recomiendo mucho. Pero bueno, la A no es porque no está hablando de América Latina ni sus pueblos. Para exponer la injusticia y marginación que sufre se refiere pues a los nadie, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta es muy posible, pero vamos a ver las demás. Para exigir al gobierno darles poder y riqueza, no, pues es que exigir al gobierno no sería con un poema en primer lugar, ¿no? Bien, D, para solicitar al gobierno cambiar sus tradiciones. Pero ¿cuáles tradiciones y a cuál gobierno? No, creo que esto no puede ser. Para criticar las supersticiones que impiden a los nadie progresar, no. Confirmamos. La 9 es el inciso correcto, la B, para exponer la injusticia y marginación que sufren. Vámonos con la última, ¿sí? ¿Qué función cumple el uso de supersticiones como les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho en el poema? ¿Sí? Bien, entonces nos está hablando pues de algunas prácticas supersticiosas que tienen que ver con la suerte y de las que se habla en el poema. Bien. Híjole, vamos a ver las opciones. Destacar que las supersticiones son un recurso válido para los nadie. No habla de que la superstición les traiga buena suerte a las personas, ¿no? Recuerdo las aventuras de Huckleberry Finn. eh, Uno de los personajes, Jim, que es un esclavo, ¿sí? Él piensa que tener vellos en el pecho, quiere decir desde su superstición que algún día va a tener dinero. Entonces, pues imaginen, puede ser la persona más peluda del mundo y no tener y de todas formas no tener dinero, ¿no? El hecho de tus proporciones físicas no hablan en general, pues de cuánto dinero tienes, ¿no? Entonces, esto no puede ser. B. Sugerir que las supersticiones podrían cambiar la suerte de los nadies si se las toman en serio. No, no habla de que, bueno, tienen que hacer más rituales. Ese ritual no. ¿Sí? Está hablando pues de estos pensamientos mágicos que suelen tener las personas, ¿sí? Eh, Nos está indicando pues que la suerte no se relaciona en general con las condiciones socioculturales que están padeciendo los marginados, ¿no? Entonces esta no puede ser tampoco. Se ilustra el carácter supersticioso de los nadie como una crítica a sus creencias. ¿Ustedes creen que está haciéndoles una crítica a los nadie? No.
Está describiendo pues nada más su pensamiento mágico, porque justamente a pesar de que las personas trabajan y trabajan mucho, que se esfuerzan mucho, sus condiciones no les permiten crecer porque socialmente hay una estructura de mucho peso que impide que las personas salgan con facilidad, pues, de estos tránsitos, ¿no? Entonces, esta tampoco puede ser. No los está criticando, ¿sí? Está haciendo justamente alusión a que el pensamiento mágico simplemente no ha dado los resultados que ellos esperan, ¿sí? Bien. Justificar el fracaso de los nadie al no seguir correctamente las supersticiones. Sí, le está diciendo, ay, bueno, como no existe bien el ritual de monividente, pues esto no va a suceder bien. No, claro que no. Esta tampoco es la correcta, pero creo que no leí la correcta. Ah, la de mostrar que las supersticiones no tienen ningún efecto real sobre la vida de los nadie. Justamente es lo que les decía, ¿sí? Por más que ellos realicen rituales, la, la salida de su condición no puede relacionarse con elaborar o no un ritual. Entonces, chicos, hacer rituales de amor y de cariño y de viajes del año nuevo, pues son divertidos, ¿no? Hacerlos ahí de vez en cuando con la familia, pero no tienen un efecto real en la vida de las personas en general. Pues puede haber alguna coincidencia, ¿sí? Puedes hacer que esto suceda de alguna manera, sí, pero implican mucho esfuerzo en general. Punto y aparte, en general, eh, la movilidad social, que es dejar la pobreza, tiene que ver muchísimo con el estudio y sí tiene relación con tu grado académico. Sí hay estudios que dicen que tus condiciones económicas futuras van a depender del grado académico que tengas. Esto también he de confesarlo, no tiene, digamos, no es una ley de, es que tengo un doctorado, entonces gano tantos millones y millones. No, tampoco es así, pero sí te abre más oportunidades de vida y que las puedas aprovechar mejor. Si te ofrecen una oportunidad de viajar o de trabajar en otro lado, hay una oportunidad para 10 personas y se la dan al que habla inglés. Y si tú no estás preparado para eso, o se la dan al que tiene licenciatura y tú la dejaste sin terminar, bueno, pues ahí están las consecuencias. Sigue estudiando, sigue revisando, date cuenta cómo las respuestas se facilitan muchísimo en la medida en que tú eh, leas muy bien el texto, ¿sí? Nos queda 2 sesiones más de comprensión lectora. Nos vemos en el siguiente video. Chao, gracias.